Hay veces donde la carrera de un futbolista que pinta muy bien no va por el camino que puedas pensar. Hay veces donde un talento sobrenatural que como pocas veces visto tarda un poquito más en darse a conocer. Hoy en Trecuartista, junto con Carlos Escudero, vamos a hablar de un talento que ha sido generacional, vamos a hablar de su caída a los infiernos más profundos y vamos a hablar de su actualidad y su gran recuperación. Hoy hablamos de Nicolò Zaniolo I, rey de los locos. Qué ganas de poder hablar de Nicolò Zaniolo. Y si hablamos de Nicolò Zaniolo es porque está haciendo las cosas bien. Y las está haciendo bien en Italia. Vale, este apunte es importante. No lo está haciendo bien fuera de... Bueno, no lo está haciendo bien en otro país y lo está haciendo bien más o menos en su cabecita. ¿Qué pasa aquí, Carlos? Vamos a contextualizar. Este vídeo es básicamente sobre la marcha porque queríamos hablar de un poco lo que es uno de los talentos más importantes que ha sacado la cantera italiana en un periodo de tiempo actual donde parece que eso es muy difícil de ver. Nicolò Zaniolo, para que nos hagamos una idea, vamos a repasar un poco todo lo que es su trayectoria. Cuando está en su etapa formativa, Nicolò Zaniolo es conocido por su paso por el Inter y posteriormente por su paso a la Roma. Pero pocos se acuerdan, por ejemplo, que fue en su momento canterano del Genoa y de la Fiorentina y que la Fiorentina en una entrevista, bueno, la Fiorentina lo rechazó para el equipo Primavera y en una entrevista con su padre, la razón de este rechazo es que según ellos no cumplía los estándares de nivel que requería para su equipo Primavera. Esto es muy llamativo, Carlos, porque luego, posteriormente en el Inter, vendría una etapa donde no solo eso, no solo la rompería en la cantera del Inter Primavera, sino que además sería traspasado a la Roma por más de 6 millones de euros. Sí, yo creo que está un año en Inter después de algún paso por la Virtus Entella. Que Y fue el ese equipo año que en la Inter, cogió, que fue el equipo que la cogió realmente. ese año la rompe en el Inter de Milán. La rompe y eso hace que la Roma apueste fuerte por él y empecemos a hablar de Nicolò Zaniolo ya como una promesa de la Roma, porque ya veíamos pocos minutos que iba jugando, teníamos highlights y entonces teníamos unas ganas de que ese tío la petara en Italia tremendas. Y es aquí donde como comienza la historia. Hemos comentado el contexto de lo que dices, de antes de la Roma y todo esto, que luego lo de la Fiorentina es gracioso por lo que como sigue su trayectoria futbolística, pero es curioso un jugador que todo el mundo podría parecer que ya era que desde pequeñito ya lo tenían para Todo llegar a hecho. Serie A, pero realmente es cuando juega en el Inter ese añito, cuando ven que puede haber un futuro, coño, que es un tío de 1,90 zurdo, le gusta jugar por la banda, de media punta, Grandalento, sí. tenía todo a su favor para ser determinante en el juego. Y es en el Inter donde hace ese buen año y vamos a llegar a la Roma. ¿Y qué pasa en la Roma? Que la Roma es un... Que claro, Nicolò Zaniolo realmente ya en etapas posteriores, antes de lo de la Fiorentina, el padre realmente alega que es que no le quisieron. Luego veremos que Nicolò Zaniolo tiene un carácter un poquito peculiar. ¿Qué pasa? Que cuando llega a la Roma del Inter por más de 6 millones de euros, repito, es una cifra para un chaval de menos de 19 años en aquel momento más que considerable. No es para nada una mala cifra. Y sobre todo, la importancia que se le da, porque Nicolò Zaniolo empieza a destacar muy joven, ya era considerado el nuevo Francesco Totti, un Dybala versión romano, un jugador que él mismo ha declarado que su amor por la Roma es infinito y eterno y que pese a todos los palos que vendrían después, siempre intentó dar el máximo posible. Y en esos primeros meses de campeonato, esos primeros año y medio de campeonato, parecía que estábamos ante el nacimiento de una de las mejores estrellas del mundo. Pero, y aquí vamos a contextualizar, este año 2020, antes de la pandemia, donde empieza una caída muy difícil de llevar para muchos futbolistas, tanto en lo físico como en lo mental, que es, creo que lo que más es llamativo en la carrera de los últimos 6 años, 5 años de Nicolò Faniolo y por qué no llegó nunca a alcanzar ese talento. El primer tema, Carlos, las lesiones. Sí, realmente que una carrera futbolística sea muy buena y sea que perdure por el tiempo significa que son pocas lesiones. Y a Zaniolo le vinieron ya en 2020 y no hablamos de lesiones mínimas ni menores, estamos hablando ya de romperse los ligamentos cruzados de la rodilla y eso ya sabemos que es hacer que el futbolista no vaya a recuperar o muy posiblemente no recupere el 100% después de esa lesión. Tan joven Y, además, es muy y encima complicado. tan joven. De hecho, es un caso muy parecido a Scalvini, si me lo preguntas. Scalvini, para lo que Sí, parecía Scalvini, con un carácter, claro, el carácter es muy distinto Scalvini a Zaniolo, pero nunca hemos vuelto a ver el Scalvini de 19 años,
que obviamente maravilló al mundo. Está en proceso, y es verdad que está en proceso, pero no es exactamente un proceso parecido, con formas de llevarlo muy distintos. Son dos lesiones, Carlos, muy importantes. Y claro, eso quieras o no, estamos en un mundo que esta lesión, por desgracia, está siendo mucho más común, ya sea por la que hay más tiempo de juego, entonces ya eso es otro tema ya, pero es una lesión que por desgracia vamos a tener que convivir con ella en el fútbol y más de lo que vivíamos antes. Y nada, cuando llega esa lesión y ya se recupera, pues ese nivel del principio, pues sabemos que no lo recupera. Efectivamente, y sobre todo por el hecho de que esta lesión es en enero. Vamos a plantear una cosa, la lesión es en enero de 2020, pre-pandemia, justo además creo. Se recupera para el inicio de la nueva temporada, en la 21-22, pero ¿qué pasa aquí? Que hay otra nueva lesión en la otra rodilla del ligamento cruzado anterior. Es decir, realmente no es que le falle la misma rodilla, le fallan las dos. Aquí es donde creo que el primer incidente de Nicolò Zaniolo se empieza a dar como de bruces contra lo que es un estado físico que no le corresponde y no le ayuda. Aquí también es donde, una vez volviendo a los terrenos de juego, ya hacia 2022, hacia finales de 2022, ya vimos un Zaniolo que efectivamente, como dice Carlos, la forma de jugar ya había cambiado. Ya es un jugador que tiene que reinventarse de otra forma, que tiene que jugar menos acelerado, que el desborde no es ¿cómo dice? Tan desbordante, valga la redundancia. Y Y que ya no te tiene sirve muchas tanto de esencias. extremo puro, tienes que ya, porque Zanilo también ha podido ser extremo puro y lo hacía muy bien, ya lo tienes que buscar Ya, una posición detrás del delantero, sobre efectivamente. todo que no sea tan eléctrica, que no, lo que comentas, que ya lo importante no sea el desborde, sino que la calidad sea el pico de tu juego. Claro, y aquí hay un punto importante que es que realmente la actitud de Zaniolo, y esto es así, o sea, es un jugador que ha sido considerado por muchos el nuevo Balotelli de la década de los 2010, ¿no? Pues, o de los 2000 o de los 2020, como queréis cada uno catalogarlo. Pero es un jugador con un carácter muy peculiar, con unas actitudes muy difíciles. Ha tenido incidentes fuera del vestuario que tampoco le han ayudado. En su momento, uy, perdón, se me fue aquí. En su momento, ya por recordar un poco, tuvo que enfrentar, no, tuvo no, se enfrentó a la curva romana y eso provocó que realmente saliese vendido hacia el Galatasaray en 2023. Y es un punto de su carrera que nunca ha vuelto a recuperar como tal porque en ese mismo año, en 2023, empieza una investigación por apuestas ilegales relacionadas con el juego y Zaniolo es uno de los principales interrogados por la Fiscalía de Turín. Sacó en su momento Tuttosport, La Gazzetta, cualquier periódico italiano, todos los implicados, si os acordáis un poco, Fagioli, Sandro Tonali, todos ellos, pues Nicolò Zaniolo era uno de los más implicados. ¿Qué pasa aquí? Que la FIG declaró que no había información ni cargos suficientes, pero la mancha estaba hecha en la carrera de Zaniolo. Sí, totalmente. Zaniolo acaba dejando la Roma, dejando atrás la victoria en la Conference League, gana un título con la Roma, con su Roma. Luego ya todo viene el problema con la curva. Y es en ese momento que se va al Galatasaray y ya se va sobre el papel una liga menor a Turquía. Y creemos que lo que es la imagen, el mapa de Zaniolo en clubes de Italia, como que ya se acaba, como que ya sabemos, ya podemos decir que es una promesa perdida. Y en Italia se respiraba eso, la sensación de que ya Zaniolo es irrecuperable, no ha habido suerte, ya sea lesión y ese comportamiento, y se va a Galatasaray. 15 millones de euros, ojo, Galatasaray, un jugador que realmente tampoco estaba dando un rendimiento, Y que es una buena todavía. apuesta. Y claro, ya llegan las investigaciones. Luego llegarán más incidentes que ahora comentaremos. Entonces es como que todo se suma para que Zaniolo no vaya a ser nunca ese jugador que prometía dando con 18 19 años. Efectivamente, nunca cabe decir que es verdad que cada uno, cada jugador, en la psique de cada jugador, hay una forma de hacer las cosas y no. Hemos comparado el caso de Scalvini como un jugador que ha repetido también esa lesión de doble ligamento cruzado, pero la actitud ha sido muy diferente, sea por lo que sea, por la vida que ha tenido, por la forma de hacer las cosas o por simplemente la forma de verse a uno mismo. Zaniolo, la realidad es que él abandona Italia por decisión propia, porque realmente él cuando intenta forzar esa salida de la Roma, su propio objetivo no es ir a Galatasaray, que él mismo lo reconoce, sino es ir a un club de Italia, a otro club de Italia. No le sale bien la jugada, acaba en Galatasaray por 15 millones de euros y luego empieza un círculo de cesiones que se irán combinando con sucesos completamente incidentes, vamos a decir incidentes más que sucesos, porque son incidentes que mancharían aún más en un historial que hasta hace poco no se puede recuperar. Esas cesiones son muy llamativas, Carlos, porque no tienen nada Sí, que ver una con la otra. porque justo, es curioso porque cuando llega a Galatasaray, esa primera temporada juega 11 partidos solo. Y esos 11 partidos mete 5 goles. Mm. Entonces estamos hablando de que es una buena estadística.
Y esa es la última temporada con mayores cifras goleadoras. Claro, él Porque quería ya volver. llega Estaba la claro que él siguiente quería volver a temporada. Europa. Entonces llega la siguiente temporada, ya en Galatasaray no cuentan con él y lo ceden a la Aston Villa, o sea que se va a la Premier. ¿Os acordáis? Ese esto. Que no fue mal, ¿no? O sea, A ver, tuvo minutos, es como todo, un jugador con calidad siempre va a tener muchos partidos que se le va a recordar qué bueno es, pero no tiene esa continuidad. Y eso hace que cuando acaba este año en Aston Villa, lo vuelven a ceder y lo ceden a Atalanta, que es la temporada pasada. Y en Atalanta el rol es secundario, es de jugar segundas partes, no juegan muchos partidos de titular. Y de aquí podemos sacar una cosa curiosa, que en Atalanta está hasta enero, ¿vale? Luego ya se sí. va a la Fiorentina, pero primero vamos a hablar de esta etapa de Atalanta. Hay un partido que marca mucho la temporada pasada, que es ese Atalanta, Roma-Atalanta, en el que, curiosamente, esa misma noche, ese mismo gol, es el día que Iván y yo hablamos por WhatsApp para formarte cuartista, y eso no lo sabe él. Porque ese día que nos conocimos en un curso de periodismo deportivo y ese mismo día, ese partido que jugó Zaniolo, metió gol y en el Olímpico se quitó la camiseta y fue a la curva de la Roma a celebrarlo. En la cara, o sea, y En la con cara. gestos El muy gol de la agresivos. victoria. Gestos muy agresivos. Y luego llegaría a la Fiorentina. Que es verdad que todo esto se funda ante Tecoartista, un momento muy importante en la historia del canal y de Carlos y yo. Pero sobre todo, luego lo llamativo, como estabas diciendo, es que en solo una temporada ha pasado de Atalanta a Fiorentina. ¿Por qué? Pues supongo que también lo que pudo ver Galatasaray, que no estaba teniendo minutos en la Atalanta y querían que tuviera más minutos. Y vieron ahí en Italia que la Fiorentina también podía estar interesada en su fichaje y se va en enero a la Fiorentina. No Claro, sabemos si en Atalanta también había mucho mal rollo por su comportamiento o cosas como lo de la Roma no sentaron bien en el realmente vestuario, mucho más allá de meter ese gol. Realmente hay muchas cosas que Zaniolo tiene y que son verdad. Y, por ejemplo, su paso por el Atalanta es muy difícil de calificar a palabras de propios aficionados de Bérgamo. Es muy difícil de calificar un paso que ha estado lleno de desplantes, de una actitud que muchas veces cuando era suplente no le favorecía. Fuerza él mismo esa salida hacia la Fiorentina, es decir, vuelve a casa, porque él realmente es de la cantera de la Fiorentina, el club que una vez le rechazó. Tampoco fue una mitad de temporada fructífera, se encaró con muchas aficiones también en aquel momento. Hay un punto también que marca lo que es Nicolò Zaniolo antes de comentar dónde estamos actualmente en 2025-26, que es el incidente que pasa en mayo de este mismo año, en 2025, Y hace donde, nada. donde Carlos creo que vemos una de las peores versiones de Nicolò Zaniolo y donde creo que todos pensamos que de aquí no había vuelta atrás. Bueno, y es que era un partido, Iván, entre las categorías inferiores de la Fiorentina y de la Roma, ¿vale? Que no tenía, es que, Dios mío, es un partido de chavales juveniles. No Vale, tenía ningún pues motivo. como sabéis, la Roma vuelve a estar aquí protagonista. El club que era que le dio la oportunidad de sus amores, al que ya le celebró en la cara la curva, pues esta vez se cuela sin acreditación y sin permiso al vestuario de la Roma, provocando a jugadores, incluso agrediendo a dos de ellos. Dejamos la noticia aquí de Drawy Paper, que es un periódico que destapa esto. Realmente Zaniolo, al parecer, estaba en un estado de ebriedad bastante claro, con un comportamiento muy provocativo hacia los jugadores juveniles, porque recordemos que en Italia hay dos cosas, juveniles y primavera. El primavera es un equipo sub-21, sub-23. Los juveniles tienen 16 años o menos, o perdón, 17 años o menos. Es decir, Zaniolo en este momento le sacaba más de 8 años a algún chaval que estaba jugando ahí. Vale, pues entra sin acreditación, como dice Carlos, en un comportamiento, en un estado de ebriedad bastante notable, y acaba agrediendo físicamente a dos de ellos, según desvela también Fútbol Italia. Y muchos detalles, entre los detalles más destacables, Carlos, estaría bueno, los jugadores que golpea son Matías Almavina y Marco Lippi, que los empujó contra un banco y los golpeó, al parecer. Y dentro de otros detalles, ¿qué fue lo que pasó, Carlos? Que bueno, que él realmente negó que hubo una Ya, agresión física, ya. pero ya está. Luego salieron las fotos de. O sea, él negó la agresión física, declaró que fue provocado verbalmente y orinó en el vestuario. Que Pero es. eso no se ha negado. Lo que se ha negado es la agresión física. Pero Es que iba que borracho, que tal. Bueno, él literal. negó el que golpeó a los futbolistas, pero no negó que meó en la esquina del verbo. Y con todo esto, que es hace nada,
Llega verano, El último y día de mercado llega. último día de mercado. Y llega un fichaje que nos sorprende mucho en el grupo de trecuartistas que pusimos. La Nicolò fecha. Zaniolo es nuevo jugador de Udinese. Porque Sí, os acordáis que Florian Zabón dejó la temporada pasada Udinese, el número 10. Bueno, ya te digo, un jugador que sí, tiene el mismo perfil que Zaniolo, puede jugar por la banda, puede jugar de media punta. es Y eso. realmente Zaniolo es el que viene a sustituir esa posición. Entonces, el escepticismo llega, porque va a llegar. Digo, ¿en serio Sí. creéis que Zaniolo puede ser un jugador que le llega a la mitad de lo que Zauben era para Udinese, ya sea en regularidad, goles, asistencias? Claro, es un Udinese que quiere superar las expectativas que tiene temporada a temporada tras ellos. Y es Zaniolo el que adopta esa camiseta con el número 10, en un Vale. 10 del Toto Di Natale. Efectivamente. No solo de Natale, Rodrigo de Paul, Gerard Deulofeu, jugadores míticos de la última. Tobán, jugadores que en la última década han dejado bastante sello en lo que es el equipo friuliano. Pero sobre todo el punto de decir, efectivamente, en mayo estábamos hablando del final y de que creo que ese incidente con los chicos de la Roma, que bueno, luego hablaremos, no hablaremos mucho más porque tampoco nos queremos meter en rollos, pero la relación de Zaniolo con la Roma, pese a haber declarado miles de veces que él sigue siendo romanista y que tiene un amor tal, a estos actos es lo que hace que nadie entienda exactamente qué tipo de amor tiene hacia la Roma. Es una relación tóxica por todos lados. Pero bueno, el punto importante de esto es que él llega a Udinese el último día de mercado, 31, se anuncia una Z en la cuenta oficial de Udinese, creo que 5 horas antes de cerrar el mercado. Llega cedido desde Galatasaray, es decir, Galatasaray no cuenta. Realmente no estoy seguro, pero creo que está apartado del grupo de Galatasaray porque Sí, no quiere no continuar va a tener minutos. no quiere continuar en Turquía, sea como sea. Entonces llega sin pretemporada, llega, según algunas fuentes, en una actitud un poco diferente. Parecía que algo había cambiado en Nicolò Y había una Zaniolo. redención en él. Hay una mini redención en él. Hay una entrevista que es muy clave en la carrera de Zaniolo, porque creo que lo va a ser de cara a futuro, donde lo que comenta es que él quiere cambiar su imagen, quiere que la gente lo deje de ver como un tío conflictivo. Y sobre todo, una cosa muy llamativa, y es que intenta hacer las paces con la Roma. Declara muchas veces y reiteradamente que él es un romanista y que le tiene un amor muy grande a la Roma y que nadie entendió exactamente qué había pasado cuando él se había ido. Bueno, Nicolò, la verdad, lo que hemos entendido es que tienes algún problema de ira por encima de otras cosas, pero sobre todo, creo que lo que podemos decir, claro, es que actualmente en la jornada 10 de la Serie A estamos viendo a uno de los mejores jugadores de Italia. Totalmente, y se nota, porque no vamos a justificar nada de lo que ha hecho en el pasado, porque tampoco tiene ¿Se puede? justificación. No se puede. Pero también en la madurez entra el saber reconocer tus errores e intentar cambiarlos. Y vemos que Zaniolo está dispuesto a ello. Y ya no solo en el comportamiento de su forma de hablar, entrevistas, sino que en el juego son 4 goles en 9 partidos esta temporada. Sí. Un Son cuatro. Udinese que también se están juntando factores de que está jugando muy bien, Jumar Solet, Artur Ata, todo está a favor, pero Zaniolo es el 10. Zaniolo está siendo una figura muy importante arriba y está dando sensaciones de regularidad, que es una cosa que en Zaniolo ha fallado siempre. Que dicho esto, esperemos que siga así, no queremos gafar el Somos futuro de Zaniolo. expertos en gafarlo, también te digo. Pero encima es curioso porque un equipo que Udinese esta temporada va a soñar, como cada año, por acercarse a un puesto conference para subir ese nivel, y estamos hablando que es un año que hay mundial. Que, Iván, que, que yo creo que un también año tiene que una hay motivación mundial. por eso. Exacto, porque Zaniolo sí debutó en 2019 con la Azzurra, pero con todo lo que pasó estos años no ha sido un fijo en la Azzurra. De hecho, creo que solo tiene, creo que tiene menos de 10 partidos jugados con la Azzurra, ¿eh? Pues imaginaos, entonces, en un año en el que realmente llega lo que hemos dicho, esa mini redención, de que quieres jugar bien, quieres que se te conozca solo por tu juego, no eres una persona, has sido una persona problemática y eso quieres cambiarlo. Y en el año que hay un mundial que Italia, arriba tampoco le sobran una barbaridad de jugadores. No, la verdad es que no. Entonces, Iván, vamos a pensar, vamos a creer que este puede ser el primer año del nuevo Zaniolo. Vamos a pensarlo, pero sobre todo lo pensamos y sacamos este vídeo porque, uno, Nicolò Zaniolo sorprende al mundo esta temporada porque realmente Udinese es la última bala que le queda. O sea, es así. Sí, Es alguien que ha vivido en Roma, ha vivido en el Inter, ha vivido en la Fiorentina, ha vivido en la Atalanta y la única vez que él ha aprovechado su propio talento y se ha puesto a jugar y a cerrar la boca fue en la Roma, antes de las lesiones, y ahora. Es decir, han pasado 6 años, yo creo, desde que hemos visto la mejor versión de Nicolo Zaniolo. Es y que es un jugador muchísimo. joven aún, es que Es es un un jugador muy joven, jugador. tiene 25 o 26 años aún. Tiene mucho tiempo para rendirse y hacer algo distinto.
que sí, que a todo el mundo nos gustan las historias de jugadores que tienen su propio carácter y está bien. Yo creo que el futbolista tiene que también expresar su propio carácter de una forma sin hacer daño a nadie. Nicolás ahí se ha Exacto. equivocado. Y que Zaniolo no va a ser otra persona. Zaniolo lo que tiene que reconocer, tiene que saber que su carácter es innato en él, que no es ¿Dónde está nada el malo. límite? El problema es que tienes que tener un control y una gestión de las situaciones. Y yo Y eso creo es que lo de que le eso ha fallado a Zaniolo. Y yo creo que efectivamente de eso estamos hablando ahora mismo porque las entrevistas que está concediendo, la más importante es la que dije antes de que le concede, no me acuerdo a quién, pondremos el medio, pero la que concede diciendo que él realmente quiere cambiar las cosas, no va en contra de lo que es su personalidad, porque Zaniolo es un tío que hace poco vuelve a celebrar en la cara del Atalanta un 0-1, que es el gol de la victoria de nuevo de Udinese El contra el otro día Atalanta, es. se lo celebra en la grada del Atalanta con un stock, con un grandísimo, una frase que es Io sto qua, que es yo estoy Yo aquí. estoy, cual, yo estoy aquí, ¿me entiendes? No, no me he Y ido. el Quiero estar en gesto, Italia, quiero triunfar en Italia. efectivamente, y el gesto es hiperagresivo, sigue siendo un jugador con su carácter. ¿Qué Pero pasa? es que, perdona, es que es su personalidad. Yo no quiero Efectivamente. que eso cambie. Yo como aficionado del calcio me enamoro del calcio por este tipo de personalidades. Siempre que no pasen los límites. Ya está. Vale, y el problema de Zaniolo es que ha pasado los límites muchas veces, sea con desplantes a entrenadores, sea con palabras que no tocan, sean palabras faltantes. Se puede tener una actitud chulesca, hemos visto miles de futbolistas triunfadores con actitud chulesca, pero Zaniolo se pasó muchísimo. Ahora lo está remediando. Seguramente le cueste un poco, pero lo primero que estamos viendo es que, y me parece muy llamativo, porque él es un jugador que ha dado desplantes en los cambios. Cuando le han sacado de cambio, por ejemplo, me acuerdo uno a Gasperini, que me refiero, es Gasperini. No es un entrenador cualquiera. Lleva 10 años en la Atalanta. Si te cambia, yo personalmente te callas y te vas al banquillo. Y punto. Vale, pues no. Zaniolo en aquel momento se enfadó, le dedicó unas cuantas palabras preciosas, quiero recordar, y no dejó un buen sabor de boca. En la Roma creo que también tenía, no sé si era Mourinho, que su Sí, claro, relación es que la Roma gana la Conference League con Mourinho y mete claro, gol y en la final. su relación con él no era tampoco la mejor según se había filtrado por ahí. Me refiero, ahora tiene entrenador a Costas Runjaic, que no, ni por casualidad, con todo el respeto del mundo, y es un grandísimo entrenador, me parece un grandísimo entrenador, pero no se parece en nada ni a Mourinho ni a Gasperini. Y lo que hace Zaniolo con él es una relación bastante muy fraternal, muy de padre e hijo, donde Sí, cada vez que sale de cambio, porque sale de cambio muchas veces al 60 no ves ni una mala palabra, ni un enfado, ni una sensación de que están las cosas muy tensas. Puedo luego en el campo enfadarme. ¿Ha recibido alguna amarilla por protestar? Por supuesto. El gesto contra el Atalanta está ahí. Pero en cuanto a lo que es rendimiento y compañerismo, sobre todo, porque muchas veces el problema de Zaniolo era el compañerismo, que parecía que todos los compañeros tenían que hacer una barrera humana para pararlo, ha cambiado muchísimo, Carlos. lo que está claro, Iván, es que seguramente este verano y sobre todo ese último día, más equipos italianos se interesaron en Zaniolo, porque quieras o no, sea personalidad o pasado, lo que tú quieras, es un jugador que tiene calidad y muchos equipos lo quieren, antes de que esté en agente libre, lo quieren. No, perdón, agente libre, que no esté sin jugar, lo quieren. Entonces yo creo que también el entrenador Runjaic, en este caso, fue decisivo a la hora de, supongo, de hablar cuál era el proyecto que querían darle a Zaniolo en Udine y sobre todo comentarle su forma de juego, su forma de ver las cosas. Y yo creo que también Zaniolo ha elegido Udine por eso, porque ha sido atractivo en todos los aspectos. Claro, para que te hagas una idea, Zaniolo, por ejemplo, ahora que lo estoy mirando, acaba contrato en 2027 con Galatasaray. Eso quiere decir que una buena temporada de en Udinese y una, digamos, mini redención de comportamiento puede hacer que el año que viene Zaniolo tenga un equipo a la altura de su talento, porque el talento lo tiene. Y por un Y quién precio sabe si bastante Udine se accesible. acaba en Europa, lo pueda comprar. No O se que sabe. Udinese acabe en Europa, lo puede comprar. Igual es el propio Zaniolo el que quiere quedarse, no lo sabemos. Por lo que es Zaniolo, seguramente no, pero me refiero, lo que estamos viendo es la vuelta o la esperanza de no perder a uno de los jugadores que más, uno de los mejores productos que ha generado Italia en los últimos 10 años, o 15 sí, es claro. Mira, ya te digo, para acabar, lo que está clarísimo, Iván, que con esto Zaniolo sale ganando porque es esa oportunidad que le ha ofrecido Udine. Y Udinese también va a salir ganando porque es también la oportunidad de juntar a jugadores que son más constantes, gente como Arturata, como Marsolete en la defensa, en la portería, güey, Y con un gente, jugador tan talentoso como es Zaniolo. sí, Entonces yo creo que también es esa oportunidad que tiene Udinese de también hacer que Zaniolo se centre un poco más y que sea esa gran temporada que en Udinese está esperando desde hace tiempo. sobre todo porque yo creo eso, es la última bala, es un año de mundial, y yo creo que a Italia precisamente un perfil como Zaniolo no le sobra. Otra cosa es que por comportamiento, por todo lo que ha hecho, a lo mejor lo tengas vetado de la selección, lo que quieras. Pero el chico, por lo menos ahora, estamos viendo una versión diferente, Carlos.
No sé si quieres comentar algo más, pero esto que No, yo creo que es eso. Yo apuesto mucho por Zaniolo este año, me creo lo que nos cuenta, lo que nos quiere decir. sobre todo Y por cómo lo demuestra, me parece que... si a mí lo que dices lo demuestras en el campo, yo nunca te voy a decir nada malo. Es decir, y puedes jugar peor, puedes jugar mejor, pero estás aportando al equipo, no eres un individualista en el sentido de cohesión de grupo, con tus compañeros aportas, estás dentro de una familia, que yo también quiero que Zaniolo lo necesitaba, sentirse dentro de una familia en el vestuario. Y sentirse quizá arropado por alguien. Exacto. La Y eso es muy relación con importante porque United es una yo persona sí que creo que humana. es importante. Porque es un futbolista, todo el mundo es futbolista, pero los futbolistas son personas humanas, no sabemos lo que ha pasado en la cabeza de Zaniolo y nunca lo vamos a juzgar por eso. Entonces, Pues sí, veremos pero si realmente ya llega ese fin de esa etapa mala de Zaniolo y veremos si este verano, si Italia se clasifica al Mundial, podemos ver a Zaniolo con las Azzurra llegar lo más adelante posible al Mundial, quién sabe, a la final contra España, aunque yo no quiero esa final. nadie quiere esta final. Y nada, La, chicos, pues yo creo que les podríamos dejar aquí el vídeo de Zaniolo, sí, ¿no? podemos decir que la realidad es que tenemos ahora mismo la posibilidad de ver al gran Zaniolo, por fin, después de tanto tiempo, al rey de los locos, al considerado rey de los locos, triunfar por fin en lo que es su ecosistema y lo que más le gusta. Un Zaniolo centrado al final es un Zaniolo que mola más ver en el campo y un Zaniolo centrado es también un Zaniolo que puede destaparse como lo que es un grandísimo futbolista. Entonces, vamos Totalmente, y estamos hablando ya de que Audine el nuevo rey è arrivato, el nuevo al- rey de Udine. Entonces vamos a ver qué tal. Esperemos que este vídeo os guste, porque la verdad que es diferente, es diferente. pero había que contar esto porque realmente está siendo uno de unos jugadores más destacados en lo que llevamos de temporada. Ya te digo, no por Nico Paz, tal, sino un jugador por la historia que da detrás y por la situación. Y nada, y esperemos que os guste también este tipo de vídeos que no son tan informativos como puede ser una Son, destitución sí, más de de opinión Spalletti y quizás tal, son. que sean más diferentes, que podamos contar la historia de un jugador hasta llegar ahora. Y nada, y seguiremos haciendo vídeos así os gustan. Y bueno, chicos, pues esto sería el vídeo de hoy. Gracias, Iván, como siempre, por moderar también los vídeos de Trecuartista. Creemos que cada día estamos mejorando a la hora de comunicar, a la hora de edición y a la hora de todo. Y esperemos que nos dejéis en los comentarios qué os parece, cómo está siendo la evolución de Trecuartista como medio de comunicación. Y nada, chicos, un placer. Siempre aquí juntos para poder hablaros de calcio italiano y recordar que, Iván, Sempre calcio.